Y ahora sí. Bueno, los fundamentos del retrato tenemos que hay que capturar la esencia de la persona, la personalidad, el mood, el humor también, y ojalá capturar de forma correcta los rasgos físicos. Y también puede ser que mediante la luz estemos de alguna manera también disimulando ciertos rasgos físicos que podrían ser considerados, entre comillas, ojo, poco atractivos. Recordemos que el término atractivo es una cosa más bien cultural. ¿Qué consideramos atractivo en la cultura occidental puede ser distinto a lo que se considera atractivo en la cultura oriental o medio oriental? Por lo tanto, vamos a aprender cómo empezar desde ya a generar ese efecto de capturar el humor, la personalidad, cómo simular un poquito esta interpretación que hace el cerebro cuando conversa con las personas y cómo iluminarlas de tal manera que entonces resaltemos ciertos rasgos, ocultemos otros, mejoremos la percepción que se tiene sobre la persona en la imagen. Recordemos que lo que aparece en la foto no es la persona, es una representación de la persona. Bueno, y lamentablemente para eso hay aspectos técnicos que tenemos que ver. Esto funciona, la mayoría funciona tanto para el celular como para la cámara, pero vamos a ver algunos aspectos que son muy particulares de la cámara, que tienen que ver con los lentes y con la apertura en particular también. Y con la exposición, que de hecho no está nombrado acá. Lo primero y lo esencial son los lentes o la distancia focal en realidad. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que la distancia focal, antes de que pasemos a la foto, la distancia focal es esta distancia que hay entre el sensor y el lente principal. Eso es la distancia focal, que puede ser de 18 milímetros, 24 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros, etc. Bueno, habíamos dicho que una distancia focal corta, que te da un gran ángulo de visión, 18, 24 milímetros, por ejemplo, te permite fotografiar paisajes, porque al tomar mucha información, te simula este acto que tú haces cuando llegas a un paisaje y lo recorres de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tienes un gran ángulo de visión, estás viendo todo el paisaje, la piedrita que está acá, el árbol que está allá, la montaña en el fondo, ¿ya? O el edificio del fondo y el auto que está en primer plano. Eh, Todos esos aspectos son interesantes de capturar en una sola gran imagen, siempre teniendo en cuenta que hay que buscar un sujeto o objeto de interés, idealmente. En el caso del retrato, ocurre lo contrario, no necesitamos un gran ángulo de visión, porque lo que vamos a emular cuando fotografiemos es la sensación de que estamos compartiendo con alguien, o que esa persona está compartiendo algo con nosotros, su intimidad, su emoción, su sentimiento, su, su estado de ánimo en ese instante. Y para poder hacerlo, vamos a partir de lo más cercano posible, del rostro. Cuando tú conversas con alguien, cuando conoces a alguien, cuando conversas con tu hijo, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, tú le pones suma atención a lo que dice, a lo que señala. Te gusta su sonrisa. Un rostro afable tiene que, o sea, si yo estoy allá al fondo, tú no puedes ver algunas características físicas como que me estoy riendo, pero los detalles de la sonrisa, cómo se achican los ojos, ese tipo de cosas no aparecen en la foto, o son muy difíciles de apreciar. Pero cuando tú fotografías un rostro, todos esos detalles se ven, son apreciables. Y para fotografiar rostros, la distancia focal ideal es esta. Es un número súper específico, fíjense. No es 90, no es 70, no es 105. Es un rango igual, ¿ya? Pero no es 24, ni tampoco es 200. Y eso es porque el lente 85 milímetros es el que mejor me permite apreciar los rasgos faciales de la persona sin que se distorsionen, siempre y cuando yo la fotografíe a una distancia razonable. Acuérdense algo que dijimos en las primeras clases, siempre hay que fotografiar a la persona a la distancia a la que uno conversa, no tan lejos. O sea, hay excepciones, por supuesto, pero si tú quieres retratar a una persona,
como si estuviera conversando contigo, como si estuviera compartiendo parte de su vida, tienes que estar a cierta distancia, no puedes estar a 8 metros de distancia. Tienes que estar a un metro y medio, 2 metros, hasta 3 metros máximo. Mucho más que eso ya es mucha distancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El lente de 85 milímetros, a 1,5 metros aproximadamente, me permite capturar todo el rostro en plenitud. Y cuando tú tomas la foto con un ángulo tan cerrado, tú percibes todos esos rasgos faciales que te entregan algo. Mira, en cine se dice lo siguiente: un gran ángulo o una distancia focal corta te permite capturar la acción, mientras que una distancia focal más larga, es decir, más zoom, te permite capturar más emoción. Por lo tanto, lo que buscamos en el retrato es eso, un rostro completo, entero. A 1,5 metros de distancia uno captura el rostro por completo. Acuérdense lo que dijimos, esto es un primer plano, o sea, en el fondo tenemos la boca y los ojos al centro, justo al centro. No importa que se corte la cabeza, eso no tiene ninguna importancia, porque acá está la esencia de la persona. ¿Ya? Para eso sirve, para ver la arruga, para ver esa sonrisa media leve que tiene, media chueca, se percibe en esta foto. Si yo lo tomara más lejos no se percibiría, se vería un rostro más plano. Se notan los detalles de la rosácea, por ejemplo. Eso puede ser bueno y malo, ojo. Aquí no estamos discutiendo si es bueno o malo, o si se ve bien o se ve mal. Estamos tratando de capturar la personalidad, el humor, los rasgos físicos. Eso es mucho más fácil capturar, por ejemplo, la sonrisa implícita, porque se ven los ojos. Hay una modelo, parece que decía que se sonríe con los ojos. Es verdad. Se ve intimidad. Tú eres parte de la escena, estás compartiendo la escena con esa persona. Eso es esencial en un retrato, y por eso este lente 85 milímetros a una distancia razonable de 1,5 metros, o 1 metro, 1 metro ya cerca, 1,5 metros o 2 metros, tú puedes capturar mucha emoción. Si alguien tiene un rostro afable y quiere resaltarlo, bueno, ¿sí? La sonrisa donde mejor se nota es este es un plano medio corto. Se ve un poquito más arriba de la cabeza y hasta los hombros. ¿Ya? Pero se nota todo el gesto de la sonrisa. Por esa razón es que ocupamos este tipo de distancia focal. Lo mismo, un plano medio corto. Fíjense que está horizontal, no está vertical. Está horizontal para que se vean los hombros hacia el lado. Es un poco el encuadre de cine. Ahora, ¿y por qué no 24? ¿Por qué no 200? O sea, ¿por qué ese número tan particular? Y esto es algo que hay que tratar de comprender. Bien. Supongamos que esta es la persona que vamos a fotografiar. Está mirando hacia allá. Y acá están sus orejas. Imagínense que estoy tratando de fotografiar a esta persona a esta distancia. Estoy ahí, súper cerca. Bueno, a esa distancia, lo que yo puedo ver como ángulo de visión es lo que tengo entre los cachetes y... O sea, hasta los cachetes nomás. ¿Ya? O sea, las orejas no se ven. Se ve como así la persona. Si estoy muy cerca. De partida, la nariz está súper cerca de la cámara. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si fotografiamos muy cerca a una persona del rostro, se ve narigona y se ve sin orejas. Narigona y sin orejas, se ve como un perro, no, ni siquiera es como un extraterrestre. Se ve muy rara la persona. Vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si la fotografiamos de muy lejos? Fíjense que ahora se ven las orejas. Pero resulta que, fíjense que si partimos así y de a poco vamos alejándonos, significa que de alguna forma las orejas de a poco se van viendo más hacia adelante. Y los cachetes lo mismo. Cada vez la cara que antes se veía así como media escondida se va viendo así. Se va viendo cada vez más ancha. Si estamos muy lejos, por ejemplo, fotografiando con una distancia focal de 200 milímetros, si estamos a 8 metros con mucho zoom, obvio que podemos fotografiar un rostro. Pero sus rasgos faciales ya no van a ser los que percibimos usualmente. Tienes que pensar que cuando tú estás a 8 metros de una persona, tú no ves
bien su rostro, no aprecia los detalles del rostro, por lo tanto, las proporciones no son las que tú asimilas. ¿Tú cuándo le ves el rostro a una persona? Cuando estás cerca. Ahora, jamás estás mirando a una persona ahí, a menos que sea tu pololo o tu polola, no sé. ¿Ya? Pero tú no, y aún así ya le das un beso y cierras los ojos. Ahí cerca uno no conversa, tampoco conversa a 8 metros. Uno conversa a una distancia razonable de 1 metro y medio. Y por lo tanto, cuando tú estás a esa distancia, tú ahí sí, igual ves las orejas, obviamente, pero ahora los rasgos se perciben mucho más armónicos, ya se perciben naturales. En general, yo siempre ocupo la regla de un brazo, se trata de mantenerme a un brazo por lo menos de la cámara, más que, o sea, menos que eso no. Así se ve invasivo. Hay muchos profes que hacen clases así. Eso se ve horroroso. Es como que, puta, por favor, aléjate. Por lo mismo, porque en el fondo estoy muy cerca de la cámara. Eso no se percibe bien. Se ve invasivo. Entonces, la mejor distancia focal para fotografiar el rostro son los 85 milímetros, porque en ese punto es donde, tras años y años de experiencias fotográficas, hemos descubierto que es donde aproximadamente se ven bien los rostros. También, hay lentes que vienen con estas medidas exactas, por si acaso. 105 milímetros igual se ve bien, pero más distancia focal que eso ya se empieza a ver el rostro más ancho. Por eso, no sé si han tenido la oportunidad, pero ustedes ven a un actor o una actriz que ya se ve delgada en la pantalla y la ven en vivo, se dan cuenta que se ve mucho más delgado en vivo, o mucho más delgada en vivo. Obvio, si la telenovela, los camarógrafos están a 5 metros por lo menos de los actores. En las noticias también lo mismo. La gente está de frente, la gente se mancha en las noticias. Porque las cámaras están por lo menos a 5 metros. En general, bueno, después vemos eso. ¿Qué pasa si usamos 50 milímetros? Con 50 milímetros lo que tenemos es otro tipo de percepción, ¿ya? En general, a esa misma distancia, a 1,5 metros, 2 metros, tú ves a la persona y ya empiezas a verla de cuerpo entero en algunos casos, o de medio cuerpo, si es que estás relativamente cerca, y por lo tanto, sí, hay un poquito más de distancia, pero todavía sientes la sensación de cercanía. Tú estás hablando con la persona, o esa persona te está ignorando incluso, ¿ya? O sea, todavía sigue siendo tu parte de la escena, tú estás intimando, no el fotógrafo, me refiero a la persona que ve la foto, la persona que observa, estás intimando con ella. Por esa razón es que el 50 milímetros se ocupa para fotos de, por ejemplo, cuerpo entero. Bueno, es un cuerpo entero sentado. Pero tú percibes que estás cerca de la persona, se percibe muy cerca, estás conversando con ella, tienes confianza suficiente como para que comparta un momento, ¿ya? Para que te cuente una historia, no sé, lo que tú quieras, como tú quieras representarlo. El 50 milímetros, la ventaja es que te da un poco del contexto también, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo contexto. No es una foto de la tumba, fíjense que no cabe toda la tumba en el encuadre, pero sí me permite ubicar a los sujetos en ese contexto, al menos en parte. Pero sigue estando lo suficientemente cerca como para saber que esa persona te está mirando a ti y no está mirando un punto en el vacío al fondo. Esta es una foto del fotorrelato que hicimos con la Fer, esta es la niña del cementerio, que se supone que es un fantasma. También con el 50 milímetros es donde funciona el plano americano. El plano americano, si se acuerdan bien, dijimos que era el plano que lo vamos a repasar la próxima semana. Sí. Un espacio arriba de la cabeza y hasta los muslos. La ventaja que tiene el plano americano, que se fotografía ahora de forma vertical, es que es un field de frame. Fíjense que es un field de frame. Estoy llenando prácticamente todo el encuadre con la persona. Y eso también se ve impactante. Así, es el mismo efecto que teníamos con el rostro. Si la persona está sentada en general,
se ve muy bien. El medio cuerpo también se ve muy bien, es un poco más cerca, como la Mona Lisa, también con 50 milímetros, se ve súper bien. Porque te ocupa mucho, mucho, mucho del encuadre. Siempre cuidemos eso, que la persona no se vea chiquitita en el encuadre, que se vea grandota. Acérquense a una distancia razonable, pero con los 50 milímetros. No se acerquen con el 24 milímetros. Y también fíjense lo siguiente, es un tema actitudinal, ¿ya? Si la persona te está mirando, tú percibes que te está mirando a ti definitivamente, o sea, está interactuando contigo. Si la foto, por ejemplo, es como, o sea, si la actitud, por ejemplo, es de coquetería, en el caso de una foto femenina, se ve súper bien con 50 milímetros. Y si te ignora por completo, se percibe como que te está ignorando a ti. Tú eres parte de la escena todavía, aunque estés un poco más lejos, ya con un plano entero que se llama. Entonces ya tenemos algunos factores psicológicos para meter en la foto. Primero con el 85 metemos la intimidad del rostro. No estamos centrando en los rasgos que son propios de la persona, en su esencia o en su personalidad o en su humor en ese momento. En 50 milímetros lo mismo, aunque hay un poco más de distancia. Eso igual es importante. Para eso ocupamos 50 milímetros, para mostrar que conocemos a esa persona, interactuamos con ella, pero todavía o sea, con un poco más de lejanía y en algunas partes con algo de contexto. Hay contexto acá, ¿ya? Eso es importante. Y si ocupamos distancias focales más cortas, como 35 o 24, en general, es lo que se llama un plano, se llama un plano general. O sea, ya no solamente la persona, sino la persona con un contexto. No me sirve fotografiar solamente a la persona. Aquí, bueno, hay otro elemento de composición. Pero lo importante es que ya se pierde esta especie de sensación de que mi sujeto de interés es necesariamente esa persona, porque como está en un contexto, puede ser el contexto incluso el sujeto de interés, y por ahí se confunde un poco el tema, ¿ya? Entonces, para retratos, lo que vamos a ocupar esencialmente son los lentes de 50 milímetros y los lentes de 85 milímetros. Ahora, ¿por qué hablo de lentes y no de distancia focal? Es porque, si bien tú puedes configurar eso en tu cámara, ustedes no sé si lo saben, pero hay lentes que son fijos. Este lente no tiene zoom. Yo no puedo modificar el zoom. Este es un lente fijo de 50 milímetros. Y este también es un lente fijo de 85 milímetros. ¿Ya? Este lo ocupo para rostros, este lo ocupo para fotos de medio cuerpo, cuerpo entero. Así es como funciona. Yo no puedo hacer rostros con este, no se puede. Prohibido. ¿Puedo hacer fotos de cuerpo entero con este? Sí, se puede, pero en general genera un efecto de lejanía. Yo lo ocupo mucho para las fotos de pareja y para fotos de, de las fotos boudoir, que se llaman. Deme un segundo porque tengo la foto acá. Por ejemplo, foto de pareja, ella están embarazados, ¿ya? Entonces yo no soy parte de la escena, como estoy tomando como el 85 milímetros, estoy más o menos lejos, justamente para mostrar intimidad entre ellos. Yo no soy parte de la escena. Y con la foto boudoir pasa un poco lo mismo, ¿ya? Fotos boudoir son este tipo de fotos que, aunque esté mirando la cámara, se percibe como más solitario. Para dar la sensación de empoderamiento, por ejemplo, lo ideal es que la persona se perciba en su mundo y no en el tuyo. Ya, eso es importante, independiente si mira o no hacia la gente, o sea, hacia el fotógrafo, la forma de hacerlo es con un nivel de zoom razonable, y por eso ocupamos 85 milímetros. ¿Ya? Entonces, el 85 milímetros lo ocupamos para rostro, obvio, pero también lo podemos ocupar para medio cuerpo o cuerpo entero, siempre y cuando estemos lejos, para mostrar la sensación de que esa persona vive en su mundo, de que esa persona no está en la tuya, está en la suya. A diferencia del 50 milímetros, en el que sí hay interacción, se percibe más interacción con la gente porque tú estás a una distancia más o menos corta. También obviamente puedo alejarme y fotografiar con 50 milímetros sin ningún problema, que es lo que tengo ahí. ¿Ya? Lo importante es que 50-85, eso vamos a usar, 85 para rostros para empezar, los que tengan lente de zoom. Usualmente el lente de zoom viene con una media que dice 85, fíjense.
Y para cuerpo entero o medio cuerpo vamos a ocupar 50 milímetros. O entre 45 y 55 es lo que tengan el lente de equipo. Enciendan sus micrófonos un rato. Jonathan. Listo. Sí. A ver, una consulta, ya mira. Si estás con 50, supongo que tienes lente de kit, o sea, si tú colocas 50 milímetros en el lente y la persona no te cabe, ¿qué tienes que hacer? Alejarte. Tengo que alejarme. Exactamente, tienes que alejarte. Por eso es importante a ver, siempre sean conscientes de que estas distancias focales generan ciertas sensaciones. Por lo tanto, si tú quieres mantener la misma sensación en la medida que tú estás haciendo el zoom out, zoom in, tienes que entonces alejarte tú y acercarte tú. Nunca acercarte demasiado. ¿Ya? ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Yo, Alejandro, Alex, ¿qué edad tiene tu hijo o hija? mi hijo tiene 2 y 11. Ya, al de 11, al vas a tener que hacerle fotos. Al de 2 es más complicado. ¿Ya? De hecho, Sí. los de 2 son súper difíciles hacer fotos. Ya, mira, por ejemplo, claro, si tú lo fotografías con 50 milímetros a una distancia de un metro y medio, lo vas a ver prácticamente el cuerpo entero. ¿Ya? O 2 metros el cuerpo entero. ¿Alguien tiene hijos más chicos? Por ejemplo, de 6, 5, 4 años. ¿O hermanos? ¿No? Mi novia está embarazada, es muy chica. Sí, pues. En general, bueno, los niños vamos a ver que se fotografían con el 85 funciona perfecto para niños. ¿Ya? Pero eso es porque los niños necesitamos que fotografiarlos en su mundo. Acuérdense lo que dijimos la semana pasada, no hay que interrumpirlos en su juego, hay que fotografiarlos en su mundo y no en el de ustedes. Y por eso el 85 como que genera un poquito ese efecto. Ya, lo voy a poner en silencio. Alejandro, tú igual tienes un hijo o hija, ¿o no? Bueno, esa es una foto de mi nieto, que Ya. no está acá en Punta Arenas. Ya. Ya, lo voy a poner en silencio. Se me perdió la ventanita participante, acá está. Bueno, otro aspecto fundamental voy a desordenar esta parte, lo vamos a hacer de otra forma. Dame un segundo. Otro aspecto fundamental es la apertura. ¿Se acuerdan que dijimos que ocupamos una F grande para paisajes y una F pequeña para personas? No, lo puse todo en silencio, ya, supongo que sí. Bueno, resulta que la F en el lente de kit, el lente que viene con las cámaras, va desde 3,5 hasta... O sea, hay un número que aparece en el lente, que dice de 3,5 a 5,6. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que si tú ocupas la distancia focal de 18 milímetros, la mínima F que puedes ocupar, la más chica, es 3,5. Y si tú ocupas la distancia focal de 55 milímetros, la mínima F que puedes ocupar es de 5,6. Me pareció escuchar un golpe a la puerta. Dame un segundo. No. Los nazis. Alguien me dijo que había también un fantasma de una señora acá. Yo no creo fantasmas, así. Esta casa suena un montón, sí. Grita con los cambios de temperatura. La madera cruje, también el fierro por donde pasa el agua caliente de la calefacción. Bueno, resulta que para que yo pueda tener una profundidad de campo muy pequeña, para, por ejemplo, generar este efecto de que el fondo sea borroso, necesito usar una F muy pequeña también. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Fíjense que cuando tú conversas con una persona, cuando tú estás interactuando con ella, es como si todo el mundo alrededor se fuera, desaparece.
Tu cerebro omite información y solamente está pendiente de la persona. Por lo tanto, necesitamos simular eso de alguna forma, para que el sujeto de interés estemos súper claros de quién es. Como en las películas, cuando está conversando una persona con otra, la que está hablando es la que está enfocada y la que está escuchando es la que está desenfocada. A menos que queramos hacer énfasis en la reacción de la persona cuando escucha la mala noticia, por ejemplo, y ahí en ese caso la enfocan a ella. El protagonista es el que está enfocado. El personaje secundario es el que está desenfocado. Eso es sagrado. Por lo tanto, para que el sujeto de interés quede enfocado y el resto desenfocado, o lo más desenfocado posible, necesito una F mucho más baja que esta. No me sirve un 5.6. Necesito, por ejemplo, una F1.8, como el de este lente. Estos lentes tienen una apertura tan grande que me permiten llegar a ese nivel de F1.8, y así es como se ven esos fondos súper borrosos. Este lente, claro, no tiene zoom, es un lente fijo de 50 milímetros, pero es un lente que me garantiza una tremenda apertura y por lo tanto una profundidad de campo pequeña. ¿Para qué? Para que el fondo se vea borroso, se vea muy borroso, y así puedo aislar el sujeto de la fotografía. Este lente, por ejemplo, es un 85 milímetros 1.4. Este genera un efecto súper borroso en el fondo. Por ejemplo, esta foto está tomada con el lente 85 milímetros 1.4. ¿Qué tiene de especial? Fíjense. Los ojos están súper enfocados, pero incluso ya el pelo ahí está desenfocado. O sea, estamos hablando de una distancia, de una profundidad de campo pequeñita. Ya aquí el cuello ya se me ha desenfocado, por ejemplo. Y este efecto, el de las bolitas de luz que se ven atrás, es lo que llamamos el bokeh o bokeh. Y esa forma es debido a la forma del lente. El lente es el que le da esa forma. Si yo pusiera un agujero acá al frente con una forma de corazón, un agujero de corazón, se verían puros corazones en el bokeh. Es un efecto interesante que se puede hacer. Bueno, mientras más baja la F, más grandes son estas bolitas. Más se separa el sujeto del fondo. Fíjense que aquí no sabemos, prácticamente no sabemos en qué consiste. Se ocupa en cine harto esto. ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay ahí atrás? Puede ser una ciudad, sí, puede ser, no lo sabemos. Quizás son los aparatos de la cocina. Acá está el microondas, no sé, la lámpara. Puede ser cualquier cosa, no lo sabemos. No importa, da lo mismo. Porque lo que importa es lo que está enfocado. Lo que está enfocado es el centro comunicacional de la persona, los ojos y la boca. Y eso es súper importante. Cuando enfoquemos hay que enfocar en los ojos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la F más baja posible para aislar al sujeto del fondo. Como sus lentes no son adecuados para eso, tenemos dos opciones. Podemos invertir en un lente, por ejemplo, un lente de 50 milímetros 1.8, f1.8. Ese es el lente que yo recomiendo comprar. Si alguien quiere hacer retratos, compren este lente. El que tengo acá. Antes que lo compren, siempre pregúntenme porque hay lentes que vienen sin motor de enfoque, como este. No hay problema con mi cámara porque mi cámara tiene integrado un motor para enfocar. Pero si la cámara no tiene motor para enfocar y el lente no tiene motor para enfocar, es posible que no puedan enfocar a menos que sea manualmente, y eso es un dolor de cabeza. ¿Se puede tomar fotos de retratos con sus lentes, el lente de kit? Obviamente se puede. Claro que se puede. Pero ahí hay que estar atento. Hay que cuidar el entorno. No puedo fotografiar así porque aquí tengo mucha información. Pero sí puedo tomar una foto de la persona contra una pared blanca o una pared de ladrillos. No hay ningún problema porque esa pared no está entregando más información de la que necesito. ¿Puedo fotografiar a una persona con lente de kit en una avenida en la que la perspectiva converge en la persona? Por supuesto que sí.
Hay que cuidar, sí, que si si hay un auto ahí al fondo, Alejandro, atento, si hay un auto ahí al fondo, la foto ya se ve mal. Había una foto que mandó Alejandro, está súper interesante, porque el sujeto de interés se veía adelante, bien cargado una estatua. Creo que fuiste tú, Alejandro. Pero resulta que había un auto al fondo, y ese auto al fondo te saca completamente de la escena. Entonces, cuando fotografíes a alguien con mucha información, trata de ubicar o de ubicarte tú de tal manera en que no haya nada por detrás del sujeto que, que, que me interrumpa la imagen. Ojalá detrás una pared, el cielo de fondo, un árbol de fondo. No sé si han visto esas fotos que se toman algunas chicas, o sea, que toman fotógrafos a chicas, en que la chica está apoyada en un arbusto. Obviamente no molesta porque toda esta información es verde, 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 y las chicas. Ya, una foto súper interesante de hacer y fácil de hacer. La pueden hacer con los que vivan en casa, por ahí, mismo en su casa, con el arbusto o en el barrio. Colocan al hijo, a la hermana, a la polola en el arbusto apoyada y le toman una foto. Espectacular. Claro, ¿por qué funciona con su lente de kit? Porque esta zona es uniforme. No hay nada que limpiar. Toda esta zona no es este caos que tenemos acá, en que tenemos mucho brillo, mucha sombra, mucho color. Hay un solo color uniforme alrededor de esa persona. Y por eso, en general, las fotos con lente de kit se toman, para que se vean bien, hay que tomarlas con un fondo uniforme. No puedo tomarlas con un fondo lejano hacia allá. En general, no. Las avenidas pueden ser, en las calles pueden ser, al medio de la calle, pero siempre hay que cuidar que no haya un auto ahí al fondo. Esperar que pase el auto o que pase justo detrás de la persona, por ahí, ¡pum!, toma la foto. Eso es un truquito. ¿Ya? Y obviamente esto también es esencial, o sea, vamos a aprender la composición la próxima semana, o en 2 semanas más, no estoy muy seguro. Y esto lo vamos a ver hoy día. ¿Qué significa eso de la luz perfecta? Complicado, ¿no? Pero para meternos en la luz perfecta, fíjense, ya vimos dos cosas. Vimos que hay que usar la distancia focal correcta y vimos que hay que utilizar la apertura correcta, la más baja posible. Mientras más baja, mejor. O sea, no es tan así, pero en algún momento lo discutiremos de mejor manera. Tiene que ver con el punto dulce de la cámara, que es un concepto medio complejo. Pero por ahora quedémonos con la idea de que es lo más baja posible. Ahora, la persona tiene que estar bien iluminada. ¿Qué significa eso? En general dijimos que la luz tiene que venir de frente. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre la luz de frente al sol? Ahora te lo vamos a ver en detalle, pero ¿dónde está mi celu? Necesito iluminarme. Más rato lo vemos. Bueno, primero hay que entender que hay tipos de luz. Hay dos tipos de luz que vamos a usar como referencia en la fotografía de retratos. ¿Ya? Llamamos la luz dura y la luz suave o blanda también. En inglés se conocen como hard light y soft light. Por eso el concepto doble, ¿no? En general, el concepto de luz dura y luz suave están asociados al tamaño de la fuente de luz. Fíjense que si... Dame un segundo. Dame un segundo, porque voy a hacer algo acá. Un segundo, después no vamos a descansar, así que... Denme un segundo, enseguida. Para que presentemos bien esto, porque si no voy a estar peleando todo el día con este tipo de... Ya, perfecto.
Estoy haciendo modificación en PowerPoint para que se entienda bien lo que quiero señalar. ¿Ya? Aparte que como voy a subir PowerPoint hoy día, quiero que lo vean bien. Perfecto. Ya. ¿Están viendo, cierto? Olvídense el borde naranjo, ya. Si tengo una fuente de luz pequeña, lo que ocurre es lo siguiente. Se proyecta una sombra muy dura en la pared, ¿ya? Y esta pequeña sombra que se forma alrededor se llama la penumbra. En el fondo es la misma sombra, solo que está iluminada con otros haces que vienen, se alcanzan a colar de forma cruzada hacia allá, y por eso se ve más clarito. ¿Ya? Ahora, en el objeto, lo que se ve es una parte iluminada, una parte sombreada y un pequeño degradado entre zona y zona. Mientras más pequeña la fuente de luz, más delgada es esta zona. Entonces, claro, esto lo llamamos una luz dura. Una luz dura, en el fondo, es la luz la que proyecta una sombra dura en el fondo y al mismo tiempo genera una sombra muy pronunciada en el objeto. ¿Y qué es una luz blanda? Eso. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una fuente de luz grande, antes teníamos una fuente de luz pequeñita, como el Sol. El Sol es gigante, pero está tan lejos que se ve como un puntito en el espacio. Si tenemos una fuente de luz grande, ahora resulta que la sombra proyectada puede ser tan pequeña que incluso desaparezca. Desaparece la luz, la sombra, no hay sombra. Nos quedamos solo con la penumbra. Y la penumbra se ve como un gran manchón que muchas veces es tan tenue que es prácticamente imperceptible. Y en el objeto lo que vemos ahora es, sí, vemos luz y sombra, pero ahora vemos un gran degradado de lado a lado. No vemos un salto brusco de luz a sombra, sino que vemos un salto muy suavecito de la luz a la sombra, con una gran fuente de luz. ¿Ya? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es el efecto que esto genera entonces en el rostro, en la piel, en la ropa? Bueno, fíjense que una luz dura, una pequeña fuente de luz, acá tenemos una ampolleta, genera fíjense la sombra proyectada del pelo, se nota casi como una lágrima, de hecho, parece que fuera, una lágrima negra, que se ve acá. ¿Por qué? Pues claro, se está proyectando la sombra dura del pelo. Acá también, fíjense que tengo una sombra dura proyectada sobre la pierna. Tenemos varias sombras duras proyectadas, por ejemplo, acá en esta parte de la parte superior del bolsillo que se proyecta hacia abajo. Y además tenemos estos saltos de degradado que son muy bruscos, de la parte iluminada a la parte sombreada. De luz, fíjense que el degradado es muy pequeñito aquí, de luz a sombra. ¿Ya? Aquí lo mismo, es como esta zona nomás. Eso es una luz dura. Y en una luz suave o luz blanda, lo que ocurre es que el paso del degradado es muy suave. Las sombras proyectadas prácticamente no están. Fíjense que así como aquí había una sombra debajo del bolsillo, aquí debería haber una sombra debajo del brazo proyectada, pero no se ve, no se nota, prácticamente no se nota. Aquí se alcanza a notar algo, pero incluso así se ve un poco borrosa. ¿Ya? Lo que más resalta acá en el sujeto son estos pasos muy suaves de luz a sombra. La gente se ve más redondita, mientras que con la luz dura la gente se ve más cuadrada. Eso es algo que vamos a usar, de hecho. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y aquí lo importante. Fíjense que, no sé si lo alcanzan a percibir en el Zoom, pero muchos de los pequeños detalles de la piel se alcanzan a notar acá, con la luz dura. Un poquito de celulitis. Son todos detalles que puede que a la gente no le importen, pero que si a alguien le importa, podría no autopercibirse bien. Piensen que los granitos se notan más, las arrugas se notan más, el ceño fruncido se nota más, las ojeras se notan más, con una luz dura. Pero con una luz suave,
todo se nota menos, todo se difumina, porque ya no se genera sombra proyectada del granito sobre la piel. Ya no se nota una parte iluminada y la parte sombreada del granito, se nota como toda una cosa como mucho más suave. Entonces, claro, esta piel no está retocada, no está con Photoshop, está bien iluminada con una luz suave, de una ventana grande. Todavía se ve textura en la piel, ojo. Tiene que verse textura, si no, no parece piel. ¿Ya? Pero no se nota tanto como con una luz dura. Fíjense en el pelo también. Usualmente el pelo cuando estamos con luz dura se nota así. Una parte negra, parte blanca, parte negra, parte blanca, porque se refleja mucha información en el pelo. Mientras que con luz blanda se ve como mucho más sedoso el pelo en general. El pelo con luz dura podría incluso en algunos casos verse media grasosa, el pelo. Las texturas de la tela, fíjate que todas las arrugas del vestido se notan un montón acá. Aquí se ve mucho más uniforme la vestimenta. Aquí no se aprecia bien porque no tengo sombra proyectada, pero fíjense la sombra que proyecta ella sobre la pared, es bastante suave, es bastante difuminada. Por eso es importante estos dos tipos de luz, la luz suave y la luz dura. Ahora, ¿cómo se ocupa? Ya, por ejemplo, si tengo que fotografiar a mi hija de 6 años, ¿con qué luz la... Enciendan el micrófono. Ya, ¿quién empezó? Ya, Alejandro. Luz Si suave. tengo ya, una niña de 10 años, ¿con qué luz? ¿Luz dura o blanda? Blanda. Sí, pues exactamente. Si quiero fotografiar a mi tío que tiene mal carácter, malhumorado. Luz dura. Dura. Sí, pues, obviamente. Ya, a Consulta. ver. ¿Ah? ¿Te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Lo que pasa es que la luz dura, ¿cierto? En blanco y negro se ve espectacular, se marca todo. En Pero si color también vuelves, se ven. pero yo digo, si lo vuelves en blanco y negro, en este caso esta chica que está en luz suave, perdería belleza la foto, esencia, se No, perdería. no cambia O sería absolutamente tan, nada. o sería tan impactante como la otra. Bueno, no va a ser más impactante, pero yo digo, Es se que son, vería es que igual son, de es que bien. son distintas, por eso digo, a ver, me deja poner en blanco y negro la imagen, a ver si vamos... No, porque el blanco y Déjame negro igual es ver. como, es potente, o sea, como que si la chica, la primera chica con luz dura estuviera a colores, no sé cómo se vería comparado con la otra. No sé si me entiendo, o si el blanco y negro ayuda bastante con el tipo de luz, a eso quiero llegar. No es demasiado lo que afecta. Aquí lo que estamos hablando es de qué tan duros o blandos se ven los rasgos faciales. Entonces, el que esté en color en blanco y negro no afecta demasiado. Ahí están los dos en blanco y negro, por ejemplo. Ahora, fíjate, Ah, aquí se ve mucho más intenso el blanco y negro, hay más contraste, obvio. Si hay una luz dura no, se también ve te igual genera de bien. esa diferencia notable entre la luz y la sombra, mientras que una luz blanda genera mucho menos contraste entre la luz y la sombra. Igual se ve bastante bien. Sí, muy bueno. Por eso no afecta el blanco y negro. Aquí estamos hablando de qué tan duros se ven los rasgos De y acuerdo a las la luz. sombras proyectadas cuando ocupas una luz u otra. Una fuente de luz Gracias. pequeña, una fuente de luz grande. Muy bueno. Gracias. Gabriela, enciende tu micrófono un ratito. A ver si... Y Cristóbal también, que creo que tampoco ha hablado. Gabriela, mira, una pregunta un poquito más capciosa ya. Y Cristóbal, a ver si los dos dicen algo. Ya, si tuviera que fotografiar a mi abuelita de 70 años, 75 años, de, ¿con qué luz la fotografío? Luz suave. Yo digo dura. Yo igual digo Gabriela, ¿qué dura. dices tú? Yo creo que con suave, porque así se le notarían como más sus rasgos de su cara, porque al ser una luz dura marcaría sus rasgos más oscuros, o sea, no sé si sus pliegues, creo Ya, yo. por ahí sí, exactamente. Entonces, bueno, depende. Porque si yo quiero mostrar, no sé, un retrato de mi abuelita Fabre conversando con la familia, contando su historia de cuando era niña, obviamente una luz blanda, una luz suave. Pero si quisiera, por ejemplo, reflejar el paso del tiempo, mi abuelita mirando a la ventana,
recordando al abuelo fallecido, una luz dura. ¿Se dan cuenta que, fíjense que es así como empezamos de a poco a meter los aspectos psicológicos de la persona en la foto? O sea, yo no puedo llevar tristeza a la foto o melancolía a la foto con una luz blanda. Tengo que llevarlo con una luz dura. Si quiero mostrar carácter, el carácter de una persona, un abogado, no sé, luz dura, obviamente. Si quiero fotografiar la foto corporativa de las tías del jardín, no puedo usar una luz dura, obviamente. Se van a ver con rasgos muy cuadrados. Tiene que verse o el tío del jardín, lo mismo que sea mujer o hombre. Tiene que verse con rasgos afables. Tiene que verse gentil con los niños. Y usamos una luz suave. Si mi tío anda malhumorado todo el día ahí con el ceño fruncido, lo fotografío con luz dura, obviamente. Los niños en general, se fotografían con luz suave. Siempre, en realidad. Ahora, el adolescente de 12, 13, 14 años, con luz dura, pues, obviamente. Si él quiere verse más grande. Hay que reflejar, recuerden que hay que ponerse en la perspectiva del niño, no en la del adulto. El niño de 6, 7 años, él es niño para siempre. Pero cuando estamos en la preadolescencia, la adolescencia, siempre en general la luz dura se ve bastante bien. O sea, en niños, hombres. En general, las chicas en general siempre se ven mejor con luz blanda, ¿ya? Porque redondea los rasgos. Acuérdense lo que dijimos la semana pasada, que hay aspectos culturales de lo que consideramos atractivo, ¿ya? O sea, independiente de las diferencias físicas que pueda haber entre ambos sexos o géneros, o sacamos haciendo la distinción, porque también tienes que pensar que, ¿cómo fotografía un trans? Entonces, igual hay que fotografiarlo según el género y no según el sexo, obviamente. Pero si quiero fotografiar a una niña, por ejemplo, ya una chica de 15 años, en su cumpleaños el número 15, una luz dura no refleja mucho esa escena, digamos. Una novia se fotografía con luz suave, obviamente, no puede ser una luz dura. Un sacerdote, bueno, depende. Si un sacerdote, por ejemplo, por poner ejemplos, digamos, concretos, ya, un sacerdote que es buenachón, que es buena gente y todo el cuento, bueno, una luz suave, obviamente, funciona muy bien. Pero si quiero mostrar al obispo, que es una autoridad religiosa, una autoridad religiosa, entonces una luz dura viene bastante bien. ¿Ya? Por ejemplo, va por ahí el tema, va a depender de lo que queremos representar. ¿Se entiende esto? ¿Dudas, consultas? Para que nos vayamos a unos minutitos de descanso. Estamos bien de tiempo. Bien. Acuérdense que lo importante es que esta es una fuente de luz pequeña, una ampolleta. Y esta es una gran fuente de luz, una ventana. Acuérdense que estamos hablando de una ventana con la luz indirecta del sol. O sea, si esta es la habitación y esta es la ventana, mi sujeto va acá. Por ejemplo, yo estoy tomando la foto hacia allá. Y el sol está acá, acá, acá. El sol puede estar en cualquier parte, pero no puede estar acá. No puede estar iluminando al sujeto directamente. Eso es lo importante. Pero si el sol está por otro lado, lo que está iluminando al sujeto es la luz de la atmósfera, que viene de todos lados a iluminarlo. ¿Ya? A eso nos referimos con una fuente de luz grande, una ventana grande al lado del sujeto, pero sin el sol allá afuera, por otro lado. O un día nublado. También es una fuente de luz grande. También en la sombra, bueno, esto es en la sombra técnicamente. Y una luz dura es a pleno sol, en la hora dorada, por ejemplo, o es con la luz de la ampolleta, o con la luz del farol de la calle Roca,
como la luz de un poste de luz cualquiera. Todas son luces duras, son pequeñas fuentes de luz que generan mucha sombra. ¿Dudas? Bueno, al final de la clase les voy a plantear un ejercicio. Y fotografíen cosas, pero no sean porfiados. Fotografíen lo que encuentren. Una cuchara, un tenedor acá, un lápiz. Y no agarren las cosas y las coloquen en la mesa para fotografiarlas. No se trata de eso. Se trata de que busquen cosas en su casa y donde sea que estén las fotografíen sin moverlas, no las muevan. Ubiquen la cámara de tal manera que el cenicero aparezca en la regla de los tercios. O que el monito de Star Wars que tengo por ahí, que se vea fill the frame. Pero no muevan los objetos. Tienen que agarrar su cámara, su celular, lo que sea, y empezar a ubicar sus objetos empezando en la simetría, fill the frame, espacio negativo, el encuadre dentro del encuadre, y me falta una que no me acuerdo cuál es. Simetría, creo que simetría, regla de los tercios. Sí, esa. Fill the frame, espacio negativo y el encuadre dentro del encuadre, el efecto muñeca rusa. ¿Ya? Practiquen con lo que sea. No digan, no, es que esto es feo, es que esto es feo, es que esto es feo. Da lo mismo. Ya vimos esa monstruosidad de monumento, se puede hacer ver bien, así que no tiene nada que ver que sea bonito o feo. Tiene que estar bien encuadrado, que es distinto. Ya pues, vámonos a descanso. a las, Conforme. a las 7:20 volvemos. Son justo 40 minutos el otro módulo, así que empezamos al tiro, a las 7:20. ¿Ya? Voy a dejar grabando por mientras, voy a dejar cerrado el video y audio y voy a dejar grabando.
Ya, ¿llegaron o no? ¿Aló? ¿Aló o quién está? Yo estoy, Alejandro. Ya, buena. Igual. Excelente. Yo también. ¿De quién falta? Alex y Cristóbal. Y no, parece que no están conectados todavía. Bueno, salió largo el pucho. Bueno, por mientras, que avancemos. Hay un aspecto fundamental, obviamente. Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está la luz dura y luz suave? Sí. Hay un aspecto fundamental que vamos a tener que, del cual vamos a tener que ser súper conscientes en fotografía. Y es que es mucho más fácil medir la exposición para un paisaje que para una persona. Y mira, pasémonos al siguiente rollo. ¿Cómo expongo para una persona? ¿Cómo yo sé cuál es el nivel de exposición? Porque acuérdense que yo lo que tengo es un exposímetro, ¿cierto? ¿Se acuerdan del famoso exposímetro? En el fondo una línea. Tengo el 0 acá. Tengo unos niveles para adelante, unos niveles para atrás. Tengo un más, un menos. Usualmente es así. Y entonces yo tengo que ubicar mi exposímetro en alguna parte acá dentro de esto para que se vea bien. Usualmente, no sé, si estoy exponiendo para un paisaje en promedio, puede ser el centro. Yo no recomiendo exponer así. Siempre recomiendo exponer, buscar algo muy brillante y exponer más arriba, o buscar algo muy oscuro y exponer más abajo. Esa es una forma. Pero, ¿y una persona cómo la exponemos? ¿Cómo medimos la exposición dentro de esta escala? ¿Dónde está la piel? ¿Acá? ¿Qué creen ustedes? En el exposímetro, ¿dónde va la piel humana? Bueno, ¿Al medio? ¿Más arriba? ¿Más abajo? Yo creo que al medio. Al medio. yo creo que un poco más Dice abajo. Jonathan, ¿qué dices tú? ¿O Gabriela? ¿Cristóbal? No sé si están conectados. Yo creo que más hacia lo claro. Un poco. Ya, interesante. Cristóbal, ¿qué dices tú? Más hacia el negativo. Gabriela. Hacia el positivo. Ya. Todos tienen la razón. Va a depender de... Porque, ya, ¿qué pasa si estamos fotografiando a un nórdico, o un latino, o un afroamericano? Ahí depende el color. El color de la piel. Claro, porque resulta que no podemos fotografiar a un afroamericano con la misma, o un africano, con la misma exposición que un nórdico, que es blanco, una piel blanquecina. Y eso ya nos pone en un escenario súper complicado, porque la piel no es un elemento objetivo para medir la exposición. Entonces hay que distinguir. Ya se nos complica la cosa. Estoy sin cámara, me acabo de dar cuenta. Ahí sí, de vuelta. Bueno, resulta que esta forma de medir en la piel no es muy objetiva. Y por esa razón es que, en general, para exponer, utilizamos un truco. ¿Ya? Y que es bastante sencillo. O sea, yo lo ocupo. A ver, primero hay un elemento formal, que se llama las tarjetas grises. Yo tengo una tarjeta gris chiquitita, que lo que tiene es un gris absoluto ahí al medio. Yo sé que esa parte es gris,
Si yo, por ejemplo, quiero medir la exposición correcta para mi rostro, o la persona que esté acá, yo lo que hago es colocar esto en la frente y mido la exposición en ese punto que está ahí. Esa es la forma, digamos, científica. Hay unas tarjetas grises grandotas que venden que salen carísimas. Obviamente, eso está descartado dentro de la ecuación. Es muy complicado, como estar exponiendo con una tarjeta. Bueno, hay un truco que yo ocupo para exponer, que consiste en lo siguiente. Sí. Yo no sé, yo no tengo muy claro cuál es el nivel de exposición de alguna parte de su rostro, ¿ya? Es una percepción subjetiva. Yo puedo creer que es más blanco o menos blanco, o más moreno o menos moreno, pero siempre se puede prestar a confusión, porque como les digo, la percepción humana es subjetiva y está alterada también por la experiencia del cerebro. Pero yo sí sé que la polera de ella es blanca. Estoy seguro de que esa polera es blanca. Por lo tanto, una forma de exponer es haciendo que el exposímetro, en vez de medirlo acá al centro, apunto con la cámara para medir la exposición en la polera y lo mido 2 puntos más arriba. O sea, mi exposímetro está marcando como si estuviera sobreexpuesto. Sí, pues está sobreexpuesto esa parte. No está extremadamente sobreexpuesto, solamente 2 puntos más arriba. Y yo con eso, con ese truco, yo lo que logro es entonces fotografiar correctamente el color de la piel a sabiendas de que la polera es blanca. O bien, lo contrario, acá tengo una zona negra, o acá. Tiene que ser, ojalá lo más cerca del rostro posible, así que podría ser acá, pero nunca tan abajo. Entonces yo puedo hacer que el exposímetro, en ese caso, en vez de medirlo al 0, lo mida 2 puntos más abajo. Y de esa forma, entonces, garantizo que la exposición en el rostro es la correcta. No estoy midiendo la exposición en el rostro, estoy midiendo la exposición en algo blanco o negro que tengo de referencia. Si es que la persona no tiene usualmente algo blanco, o sea, o negro puesto, bueno, yo tengo mi pared blanca, por ejemplo, yo puedo medirlo en la pared. Entonces mido en la pared 2 puntos más arriba la exposición, la dejo ahí y después le pido a la persona que se coloque ahí. O le pido a la persona que se coloque un papel blanco en la cara y mido la exposición acá, 2 puntos más arriba. Porque yo sé que si expongo bien blanco acá, después el rostro queda bien expuesto. Aquí obviamente no pasa eso porque la cámara lo que está haciendo es tratar de exponer al gris esto. Y por eso se me oscura mi cara. Y esa es esas son las dos formas recomendables de exponer. En general es difícil porque significa tener cierto control. Alejandro, ¿quién habló? ¿Cristóbal o Alejandro? ¿No? No, yo no. ¿No? Ya. Y la tercera forma, que es la que vamos a usar usualmente, es exponer obviamente en la piel. ¿Ya? En general, siempre hay que fijarse de exponer en la parte de la piel que está con la luz, a la que le está pegando la luz. Nunca medir, por ejemplo, la exposición en la sombra. ¿Ya? Jamás medir la exposición ahí, por ejemplo. O sea, siempre hay que buscar la parte con más cantidad de luz y tratar de medirlo en esa zona. Fíjense que ahí la luz es distinta. Entonces, esto siempre genera problemas. Por esa razón es difícil exponer para retratos en general de una sola tirada. Cuando tenemos retratos donde tenemos una luz reflectante como esa, a ver, dame un segundo, se me perdió. Fíjense, por ejemplo, aquí en el brazo, esta zona es muy brillante y esta zona es muy oscura. En general, yo siempre trato de ubicar la parte de la piel que está dando de frente hacia mí, como para medir la exposición. Y aún así es difícil. Piense que aquí de frente te da todo eso. ¿Ya? Busquen la parte que está iluminada, no la parte sombreada, pero traten de evitar las partes en las que se vea como el reflejo de la ventana. Esa parte se ve muy blanquecina porque está reflejando la ventana. Siempre hay que buscar alguna parte de la piel en la que se aprecie la piel lo más natural posible. ¿Ya? Y claro, y ahí lo miden en 0, no hay ningún problema. En general, si
si tenemos que lidiar con distintos tipos de piel como blanca o afroamericana, en general medio punto más arriba, medio punto más abajo, a lo más un punto más abajo en el caso del afroamericano, pero nunca más que eso, ¿ya? Tampoco hay que exagerar hacia abajo o hacia arriba, por si acaso. Medio punto estamos hablando, si lo quieren ver de esa forma. Respecto de la exposición, este es un tema súper complejo que en general es difícil de lograr lograr en cámara. Otra forma que podemos hacerla, que es una forma, digamos, más manual, es, bueno, colocan la pantalla también y ahí ven la exposición, pero eso también implica que están utilizando su criterio subjetivo para exponer. En ese caso, o si están con el celular, lo mismo, hacia arriba, hacia abajo, fíjense que no quede ninguna zona quemada, que no quede así como ese brillo que tengo acá en la velada. Siempre se reflejan las ventanas, se reflejan las luces en el rostro, que no quede ninguna parte que sea blanquecina. No importa que quede sombra. Fíjense que aquí hay mucha sombra. Y a Jonathan le encanta esta foto, ¿ya? Entonces, no tiene que ver que tenga mucha sombra. Lo importante es que esta zona quede bien iluminada. La parte de la piel. Que no nos quede pasado para arriba. Puede quedar ligeramente pasado para abajo. Así que la tridimensionalidad. Aquí lo mismo, esta zona está súper oscura. Lo importante es que no haya nada blanco en la piel. Ese es el criterio que vamos a ocupar visualmente, si es que lo quieren ver así. Usualmente fíjense que aquí, por ejemplo, si tomar esta foto en automático o con el celular, habría quedado sobreexpuesta porque hay mucha zona oscura acá. Y por eso exponer es súper complicado en retratos en general, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. En general traten, si no saben muy bien qué hacer, es preferible que quede subexpuesta la foto a que quede sobreexpuesta. Por último, después se levanta con Snapseed o con Lightroom, pero si te queda una parte blanca, una frente blanca, eso ya no se puede arreglar. Es imposible arreglar, para que lo tengamos en cuenta. Esto cuesta un poquito asimilarlo, ¿ya? Pero en general, si se puede medir, como digo, con un papel blanco, lo pegan en la pared, miden la exposición, ya lo dejan bien regulado, y después le dicen al hijo, a la pareja, que se vaya a tomar una foto. También es una forma. Y respecto del enfoque, lo más importante es que hay que enfocar en los ojos. Los ojos son lo importante. Fíjense que aquí el pelo está desenfocado ya. Pero aquí el ojo está enfocado, está perfectamente enfocado. Siempre el ojo enfocado. En general, cuando ya está de medio cuerpo, tú puedes enfocar en cualquier parte de la cara. Acuérdense cómo se enfoca. Presionas hasta la mitad del disparador para enfocar y después encuadras. Ahí recién encuadras. Y después terminas de disparar. ¿Están todos claros con ese método, no? El de enfoque-disparo. ¿A qué me refiero con eso? ¿De los dos niveles? No, Sí, No, yo no. ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Jonathan, tú estás claro, ¿cierto? no, yo no. ¿Quién está claro? Cristóbal. No, yo dije que no. Ya. Alex, ¿tú estás claro? yo sí, sí. Ya. Gabriela, ¿tú estás con el celular o no? ¿Con la cámara? No. Sí, no, estoy con el celular. Ya. Bueno, con el celo es fácil porque tú haces clic en el ojo. ¿Ya? Tú encuadras primero y después haces clic en el ojo y tomas la foto, ¿cierto? Pero en la cámara es más complicado porque tú tienes que ubicar donde quieres enfocar el ojo y presionas hasta la mitad, ¿ya? Hasta que enfoque, suena el pitito. Pip, pip, ya, yo lo tengo en silencio. Y después de eso, o sea, presionas, enfocó, y sin soltar el botón que está hasta la mitad, ahí recién te preocupas de ubicar a tu sujeto en el lugar correcto, sin soltar el botón, lo tengo presionado a la mitad. Ya, aquí, regla los tercios, ahí está, regla los tercios, y ahí termino de presionar el botón hacia abajo. O sea, primero enfoco justo al medio, al sujeto, suena el pitito, sin soltar el botón, ahí me dedico a ubicar
Ojo, rotando nomás la cámara, no tengo que moverla, tengo que rotar solamente y después de eso termino de presionar el segundo nivel. Son 2 niveles de disparador que tiene la cámara. Dani, ¿enfocáis siempre al medio, dijiste? Sí, siempre al medio. Ese sistema se llama enfoque y reencuadre. Miren, se lo voy a explicar bien con la pizarra. Voy a tratar de explicarlo con la pizarra. Imagínense que tenemos un vaso. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es ubicarlo justo al centro. Al centro, las cámaras tienen un puntito con el cual yo voy a encuadrar. ¿Ya? Un puntito que está ahí. Sé que voy a enfocar, perdón. ¿Ya? No sé si han visto la cámara que tiene unos puntitos. Sí. Eso lo vimos en las primeras clases. Sí. Ya. Pero yo no quiero que el vaso aparezca ahí, pues yo quiero que aparezca en regla los tercios. Yo quiero que mi vaso esté ahí. Pues. El problema es que si lo coloco ahí, el punto de enfoque está ahí. Pues. No queda enfocado el vaso, pues. No está enfocado el vaso. Está enfocado en la pared del fondo. Porque este punto está al medio del encuadre. Entonces, para lograr enfocar el vaso, primero tengo que ubicar la cámara justo al medio. Y ahí presiono el disparador hasta la mitad, cuando suena el pitito. Y cuando suena el pitito, ahí recién tengo que mover mi rectángulo. Suena el pitito y ahora recién muevo esto hasta dejarlo ahí y disparo. ¡Pam! Disparo por segunda vez. Entonces lo mismo con el cuerpo. ¿Ah? Sí, pues, lo mismo. Enfoca al centro, enfoco ahí y después me preocupo de mover la cámara hasta dejarlo en el punto que yo quiero. No muevo el zoom, ojo, lo que tengo que mover solamente es el encuadre. Lo quiero ahí, ya, ahí. Y ahí presiono por segunda vez el botón. O sea, no por segunda vez, sino presionas la segunda mitad del botón. Me quedó claro. Ya, Gracias. bacán. Y bueno, ojalá traten de verlo y practicarlo. Eso se llama enfoque y reencuadre, esa técnica. Y esa es la técnica que ocupan todos los fotógrafos, el 99% de los fotógrafos. Hay otra forma que consiste en que ese puntito que viene integrado en las cámaras se puede mover. Tú puedes mover este puntito, ¿ya? Y decirle voy a enfocar acá. También se puede hacer. Pero yo no recomiendo hacer esa técnica porque es engorrosa. Te demoras mucho tiempo en enfocar. Entonces, en vez de mover el puntito que se mueve con la ruedita que viene atrás, mejor muevo el encuadre, que es mucho más rápido. Enfoco, reencuadro, tomo la foto. Traten de sacarle la maña ahí practicando. Parece que hay que practicar. Y con cualquier cosa, con fotografiando copas, vasos, botellas. En el caso del cuerpo entero es fácil enfocar en cualquier parte, puedes enfocar acá, pero lo mismo, o sea, tú enfocas, reencuadras, tomas la foto, ¿sí? Esa es la única técnica. Lo importante es que si la persona está muy cerca, hay que enfocar en el ojo. Si la persona se aleja un poco, hay que enfocar en la cara. Si la persona está suficientemente lejos, ya puede enfocar en cualquier parte del cuerpo porque la profundidad de campo abarca tanto que ya enfoca todo el cuerpo, digamos. Por eso da lo mismo donde enfoques. Pero en general siempre tratamos de enfocar en la cara. Eso es lo que tiene que parecer enfocado, por si acaso. Justo la cara. Y particularmente con estos lentes, si es que tienen estos lentes que se ven borrosos, es importante que utilicen ese tipo de enfoque. No llegan y disparan a lo que salga. Tienen que enfocar en la persona y después tomar la foto. O sea, reencuadrar y tomar la foto. En el suelo conmigo es fácil, porque claro, tú primero es al revés, tú primero encuadras, lo quiero ahí, ya, y presionas en la persona y tomas la foto. Importante siempre enfocar y tomar la foto. Tampoco disparar así nomás. Ojalá cuando podamos practicar esto ahí lo veamos con más calma. Y el último aspecto técnico que hay que tener en cuenta es la luz. Y esto también es importante.
diría que esto es lo más importante. Los rostros se ven distintos dependiendo de cómo están iluminados. ¿Se acuerdan que dijimos que la luz tiene que llegar de frente al rostro para que se ilumine? Voy a apagar esa luz. Deme un segundo. Ya, ahí estoy en la sombra. Perfecto. Ya. Fíjense qué pasa cuando se alumbra el rostro desde abajo. Eso se ve horroroso. Horrible. ¿Ya? Si yo tengo una lámpara acá al lado mío, eso también se ve horroroso, si está atrás. Se ve un brillo acá en la nariz, la gente se ve una tremenda ojera acá. Eso se ve horrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, desde la época del Renacimiento ya, los pintores se dieron cuenta que habían luces que favorecían el rostro, que hacían que se viera más, más afable, más duro, más dramático. Hay un montón de efectos que se pueden hacer con el rostro, y lo vamos a ver ahora. Bueno, el primer patrón lumínico que vamos a tener que identificar es lo que llamamos el patrón de luz conocido como butterfly. Se llama así porque debajo de la nariz se forma una sombra que tiene forma como de mariposa. Fíjense esa sombra que tiene debajo de su nariz la Mona Lisa. Vamos a poner la imagen acá. Fíjense que consiste en ubicar la luz de tal manera que se forme ese patrón de luz debajo de la nariz, acá. Ahora, ¿para qué sirve ese patrón de luz? Fíjense todos los efectos que genera. De partida, genera una sombra debajo de mi cuello. Para las personas que tienen papada, espectacular, porque no hay que poner Photoshop, porque esta zona quedó oculta automáticamente utilizando la luz. Además, permite, si estamos de medio lado, como la Mona Lisa, el rostro, lo importante es la parte iluminada del rostro. Esta zona queda en la sombra, por lo tanto la gente se ve menos cachetona. También se ve más cuadrado el rostro. Se ilumina bueno, esto es una luz dura, pero una luz blanda se ve mejor, obviamente. Se estiliza la nariz, se ve más brillante también y más grande la frente. Como digo, aquí se genera un efecto de sombra. Yo puedo hacer esto y no importa que tenga papada, porque no importa, está la sombra. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Aquí siempre depende, digamos, no importa la ubicación o no importa tampoco a dónde esté la rotación del rostro. Obviamente aquí está muy iluminado, está muy sobreexpuesto porque no puedo regular la exposición en la webcam. Ya la webcam no es muy buena. Pero esto hace que el rostro se vea bien. Es muy distinto a que se vea así, pues fíjense. No soy fotogénico, ahora sí soy fotogénico. ¿Ya? No tiene nada que ver con la fotogenia, tiene que ver con la luz. Bueno, ese patrón en la que tengo esta sombra es el que llamamos el patrón butterfly y que en general sirve para estilizar el rostro, para que se vea bien, para que la gente se vea linda. Yo no sé, bueno, depende también de otros factores. La Mona Lisa está iluminada con un patrón butterfly. ¿Ya? Justamente eso permite que se vea el pómulo ensombrecido, esto que las chicas llaman el contorno, se ve esta sombra debajo del ojo, el smokey, se hace una sombra debajo del mentón que elimina la papada, separa el cuello del rostro. O sea, eso es lo que hace que una persona se vea bien, no que sea fotogénica. Tenemos un segundo patrón que es el llamado Rembrandt, justamente porque el pintor Rembrandt lo ocupaba mucho en sus pinturas, y que consiste en iluminar el rostro de tal manera que se forme un triángulo de luz debajo de uno de los ojos. Eso es el objetivo, eso tenemos que buscar. Fíjense que, voy a ponerlo en grande, para que yo me vea también.
Ahí, ¿se dan cuenta, no? Ahora tengo un triángulo de luz debajo del ojo. Ahora, ¿para qué sirve ese triángulo de luz? Ese tipo de iluminación en general le da carácter al personaje. Yo puedo dejar, ojo, el ojo iluminado o el ojo oscurecido. En ambas versiones dice algo distinto. Entonces, ese tipo de luz se ocupa para cine, por ejemplo. Se ocupa para darle dramatismo a la escena. ¿Ya? Lamentablemente no puedo apagar la luz del fondo, si no voy a quedar sobreexpuesto acá. Ya sé cómo funciona la cámara. De lo mismo en cual ojo sea, por supuesto. Ya, si lo hago acá, ahí está. Lo que tengo es, ojo, esta línea se forma por la proyección de la nariz en la piel. ¿Ya? ¿Y eso qué permite? Permite generar un efecto dramático. De partida se nota un poquito más la ojera, se nota el ceño fruncido. Entonces, si quiero fotografiar al tío malhumorado, una luz Rembrandt, obvio. Si quiero fotografiar a un personaje misterioso, al escritor, al pintor o a quien sea, una luz Rembrandt, obviamente. Si quiero fotografiar a un, no sé, un actor de cine, un actor de teatro, hacer un afiche, ¿ya? Ese tipo de fotos funciona muy bien. Acuérdense que esa luz, la beauty, la que estábamos haciendo recién, la luz butterfly, hace que el rostro se vea bien. Ese es el objetivo. Aquí el objetivo es darle dramatismo a la escena, que se vea misteriosa la cara, ¿ya? Que se vea, ese triángulo de luz es clave para eso. Ojo, que igual se ve estilizado, de lo mismo hacia donde lo mire. Fíjate que si yo giro el rostro, en general sigue viéndose el triángulo todavía. O sea, da lo mismo la posición en la que yo esté, hacia donde esté rotado. Lo importante es que se proyecte ese patrón de luz de forma correcta en el rostro. Luz Rembrandt. Eso. Mirando la cámara se ve mejor. ¿Ya? Y el tercer patrón lumínico para el rostro es una combinación entre ambos, ¿ya? Que es el que llamamos el patrón loop, que es súper simple, consiste en ubicar la luz o al sujeto respecto de la luz en el punto en que se proyecta esa parte de la nariz. O sea, vamos a hacerlo ahí más frontal. Es el punto en el que, aquí tengo una luz butterfly, ¿cierto? Fíjense que en ese punto, ahí, se genera una pequeña sombra en este lado y se proyecta esta parte. No se forma el triángulo, no hay triángulo, es antes del triángulo. Ahí, perfecto. ¿Ya? Puede ser más arriba, más abajo. Lo importante es que este tipo de luz funciona bien para todo el mundo. En general, aquí, esta luz butterfly, todo el mundo se ve bien. ¿Ya? Bacán. Ese tipo de luz es me diría que la luz de tipo general. Es la que le da tridimensionalidad al rostro, en general. Se ve muy tridimensional cuando estamos con esa iluminación. Fíjate que se ve sombra, se ve una luz delgada acá. Eso hace que se vean los rostros igual un poquito más cuadrados, etc. Se ve un carácter el rostro, pero tampoco tanto como con la luz Rembrandt. ¿Ya? Loop y butterfly. Esas son las tres luces principales que usamos en retratos. Hay una cuarta luz que en general no vamos a ocupar, que se llama la luz split. No estoy compartiendo. La luz split. Dani, consulta. ¿Sí? La luz loop, como que tú dijiste que la primera daba belleza, la segunda daba dramatismo y la tercera, la luz loop, ¿cuál es como el objetivo? En general le da cierta tridimensionalidad al rostro, es la que hace que no se vea plano. La luz de frontal igual es un poco plana, es para que la gente se vea bien, es como la solución estándar. Pero esta solución es la que le da un poquito más de carácter a la foto, ya porque como digo, la nariz no se ve plana. A ver, piensa que, a ver, no sé si alcanza a ver acá, pero en ese punto mi nariz se ve como si estuviera solamente la parte de acá nomás, ¿ya? Claro. Cuando estoy de medio lado, a veces se alcanza a notar, pero de frente no se nota mucho, pero aquí ya se nota más tridimensional de frente, de hecho. ¿Ya? Para mí es especialmente eso, darle tridimensionalidad al rostro, para eso lo ocupo. Esta es mi luz de uso general. Yo rara vez ocupo la beauty, a menos que sea para
cuando hago, por ejemplo, fotos de maquillaje para la Fer, mi socia. ¿Ya? Pero en general, la luz loop es como la de uso general. ¿Ya? Siempre busquen una luz que sea tridimensional, que no sea tan frontal. Y esta luz es solamente para efectos ya, como digo, dramáticos. Por ejemplo, esta luz funciona muy bien, ya, quiero fotografiar a el abogado, esta es una foto de abogado. Esta no es una foto de abogado, esta es una foto de modelo. Y esta es una foto de, no una foto de abogado, esta es una foto de abogado de narco. Y la luz Rembrandt es muy dramática como para usarla en foto corporativa en general, por eso yo personalmente no la ocupo. En todo caso, vamos viendo esto de a poco, ¿ya? Lo importante es que sepamos el lenguaje. La luz split es súper simple, consiste en dividir el rostro en dos. Ahora, ¿cómo se hace? Desde arriba también, no se hace desde el lado. ¿Ya? Eso no es una luz split, es desde arriba. Ahora, ¿cómo se obtiene? Fíjense que voy a situar la luz en el punto en que desaparece el Rembrandt. Ahí desaparece. Y en general se ve así el rostro. Se ve como con una figura acá, acá y acá. Esa es la gracia que tiene. Eso se ve muy dramático, se ve muy oscuro. Bueno, tengo esa luz de fondo que lamentablemente molesta. ¿Ya? A ver si lo puedo sacar. Ahí. Se ve muy dramático, pero en general acentúa todos los rasgos considerados negativos en el rostro. Por eso la idea no es usarlo. Esto se ocupa para afiches de películas de terror, de thrillers. Esta es una foto de Pancho Ballesteros, escritor, para la portada de su libro llamada, la contraportada del libro llamado Azul Casi Negro, que es un libro que habla sobre las pasiones humanas desde las más inocentes, como el amor, hasta algunas más complejas. De ahí esta composición, tiene sentido en relación a lo que quiere expresar el personaje. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que una vez que ya aprendes a ubicar la luz, el resto del trabajo lo haces con el rostro. Porque fíjense, esta es la misma luz. Aquí no se está cambiando la luz. Lo único que le estoy pidiendo aquí a la Saba Santich, que me ayudó a hacer este juego, es que, fíjense, acá tengo una luz Rembrandt. Pero si gira ligeramente el rostro hacia allá, tenemos una luz loop. Y si inclina la cabeza hacia un lado, como la luz viene en ese sentido, ahora lo que tengo acá es una luz butterfly. Entonces, es la misma luz. Lo único que está cambiado acá es el giro del rostro o la inclinación del rostro. ¿Ya? Y por eso nosotros le decimos a la gente cuando lo fotografiamos, inclina tu rostro hacia la ventana ligeramente. Ahora necesito que gires tu rostro ligeramente hacia acá. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando los patrones de luz, pues eso estamos haciendo. Y después que ya tenemos a la gente ahí con el patrón, ahí nos movemos nosotros, fotografiando el rostro en esa posición. Eso es lo que le da tridimensionalidad a los rostros, lo que hace que se vean bien o mal. O sea, lo que se vean mal es no usar estos patrones. Si la luz viene de atrás, se ve mal. Si la luz viene de abajo, se ve mal. Si la luz viene de arriba, de frente, se ve bien. ¿Ya? Fíjense en muchas de estas fotos históricas, y esto es lo último que vamos a ver hoy día. Dale un segundo. Ya, fíjense, acá tengo una luz Rembrandt. ¿Cierto? Acá tengo una luz butterfly. O sea, fíjense que estoy usando las fuentes naturales de luz. No estamos usando luces de estudio. Estas son las luces que están ahí disponibles en el ambiente. Yo ubico a la gente de tal manera que se genere ese patrón de luz en la cara. Así es como funciona. Aquí tengo una luz Rembrandt. Aquí tengo una luz loop. Aquí tengo, bueno, se supone que era una luz loop, pero no pasa, no muy bien. Aquí tiene un reflector acá. Hay una
Su amiga me está ayudando con el reflector para que se ilumine el rostro. Split. Esto es una luz butterfly. Porque ella está con el rostro afable, con una sonrisa. Necesita verse entonces bien. Es tan simple como eso. Los colores de su pelo coinciden con los colores del bokeh, etc. Fotos casuales, entonces ahí usualmente no hay mucho patrón. Y por último, para que nos demos cuenta. Esto es una luz loop. No se nota mucho porque está con una luz muy suave, pero es una luz loop, evidentemente, porque está el rostro iluminado de medio lado, con una ventana. ¿Se acuerdan que vimos la libertad guiando al pueblo? Bueno, fíjense que todos estos personajes están con una luz split. El rostro partido en dos. Estamos luchando contra los soldados franceses. Pero la libertad es hermosa. Entonces, obviamente, está iluminada con una luz butterfly. Obviamente. Loop. Esto es una luz loop, por si acaso. Pasa que está es un tipo de patrón que a mí no me gusta mucho porque se plana la cara. Es la luz loop, pero con el rostro girado en contra de la luz. La infanta Margarita, obviamente, está fotografiada con una luz butterfly. Obviamente, pues ella es la protagonista. Mientras que todo el resto son todos personajes secundarios. Por lo tanto, no están iluminados con el mejor iluminación. ¿Ya? O Split, o un Rembrandt. Pero la que tiene que verse bonita, bella, es la infanta Margarita. Por lo tanto, ella está con un patrón de luz butterfly, debajo de la nariz. Y por último, bueno, obviamente una luz butterfly. La Virgen de las Rocas, obviamente la Virgen con una luz butterfly, y también la Isabel, creo que se llama la prima, también con butterfly. ¿Ya? Los caros chicos no. Y esta es la foto que más interesante. El Cristo, juzgando a los hombres, está con una luz split, separada en dos. Porque está juzgando a los buenos y los malos. Está haciendo un trabajo de separación, es muy simbólico eso. Pero ella es la Virgen María. La Virgen María, obviamente, ¿qué luz? Butterfly. ¿Se dan cuenta que esto no lo inventé yo? Así es como se ilumina a la gente. Yo digo de antemano, voy a iluminar a esta persona con una luz Rembrandt. Ahora, ¿cómo se hace? No es que tú coloques la luz, tú tienes que situar a la persona de manera tal que se genere ese patrón de luz en la cara. Y por lo mismo, les tengo una tarea, ya estamos en la hora. Quiero que tomen fotos a un familiar de ustedes, tratando de que cualquiera sea la luz, por ejemplo, de una ampolleta, como la que tengo acá, una sola luz, ojo, traten de apagar todo el resto de las luces, de ubicarla en la habitación de tal manera que la luz proyectada sea un patrón butterfly. Que se genere ese efecto, ese efecto. Acá. Eso es lo que necesitamos buscar. Necesitamos que la gente se ubique de tal manera en la luz, detrás o sea, lo mueven para el lado, lo hacen girar, lo que sea necesario, hasta que comprendan cómo hacer que se proyecte esa mariposa de sombra debajo de la nariz. Y me envían fotos. Ojo, fotos a 1,5 metros de distancia, con entre 45 y 55 milímetros de distancia focal las cámaras, y 1,6x hasta 2x en los celulares. No se vayan muy lejos, no muy cerca. No le coloquen, no hagan esto de colocarle la cámara encima a la gente. ¿Ya? Acuérdense que si la cámara está a 10 centímetros, la persona siente lo mismo que si estuvieran mirando a 10 centímetros. Eso es intimidante. No, tiene que estar a una distancia mucho más que razonable. O sea, la cámara, no la luz, por si acaso. Estoy hablando de la cámara. ¿Ya? Así que patrón butterfly, fotografiado a 1 metro, 1,5 metros de distancia, y con 50 milímetros o con zoom en el caso de los celulares. ¿Ya? Y me lo envían durante la semana.
Dudas, consultas, preguntas, inquietudes, Yo vivo solo. sugerencias. ¿Ah? Yo vivo solo. Puta. Bueno, una selfie nomás. Po. Lo complicado de la selfie es que si estás buscando el patrón, te hace sombra con el celular. Sí. Así que ahí no sé cómo te lo vas a arreglar. Po. Hay que buscar alguna forma de hacerlo. Voy a tratar. Sí, po. Ahí anda buscando, anda girando por último con la selfie porque mira, no importa dónde tengas la cámara, lo importante es que la luz pegue en el rostro con el patrón. Por Voy a ejemplo, usar mi luz está para allá, o sea, digo, yo sé que tengo que girar para allá para que la luz me pegue con voy a un usar el butterfly. trípode. Ah, no, pero es que tiene que ser de arriba. Sí. No, oye, la fotografía, acuérdense que se fotografía de frente. Estiren frente. el brazo lo más que puedan al frente. La cámara confundiendo. esté a la altura de los ojos. No hagan, yo no estoy viendo que hagan una selfie de arriba hacia abajo. Aquí estamos estilizando a la gente con la luz y sombra, no lo estamos estilizando con el ángulo de visión. Sí, entonces lo puedo hacer con el trípode. Sí, como tú quieras. Lo importante es que primero ubiques donde la luz te pega de tal manera que se genere la sombra. Claro, ahí voy a ir jugando con los. Sí, pues, y después ahí colocas la cámara y fotografías como tú creas, pero busquen el patrón. Al principio cuesta un poco, pero después cuando ya lo cachan, se dan cuenta que es siempre más o menos a la misma distancia de la luz y ya empiezan ya a comprender el espacio. Entonces ya después es más fácil situar a la otra persona en el lugar correcto, porque siempre es el mismo lugar. ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Gabriela, Alex, Cristóbal, Jonathan, ¿alguien que tenga alguna duda? Yo tengo un lente, un 18-55 y un 75-300. Tendría que usar el 75-300 para buscar los 85 milímetros. No, te recomiendo hacerlo con el Obvio. 50, porque es muy difícil. Ah, no, o sea, si vas a autofotografiarte con un 50, sí, inténtalo con 85 milímetros exactamente. Sí, perdón. Si vas a fotografiar a otra persona, obviamente. Si fotografías a otra persona, Sí. preocúpate de usar 85. Fíjate, creo que tu lente tiene la medida, ¿no? Dice 85, exacto, ¿no? No, no dice, eso estaba viendo. ¿Pero qué números dice? Ah, ¿Qué números dice? dice, espérate, que lo tengo 70, en un 105. Te calcetín. apuesto que sale 70, 105. Dice 75, 100, 135, 200 y 300. Mira, te recomiendo que ocupes el 75. Porque tú, ¿qué cámara tienes? Una T6. Ya. Mira, ocupa entre 70 y 100. ¿Sí? Deja cualquier de esas medidas, no importa que no sea exacto. ¿Sí? Es Ya. en ese rango razonable, por si acaso. Es Pero no te pases de 1.5. eso, porque si no la gente se ve cachetona y orejona, acuérdate. Y, Dani, Yo tengo- ¿uso el 50 milímetros fijo yo tengo el otro que tengo es un 70-300? Yo les recomiendo que si van a fotografiar rostros, si van a buscar el patrón de luz, concéntrense en el rostro y ocupen en el 70-300, lo ocupen en el 85, o sea, aproximadamente. O sea, entre Ok. 70 y 100. Insisto, entre 70 y 100. Acuérdense pararse a una distancia razonable, 1,5 metros más atrás. Ni muy tengo- cerca, ni muy lejos. A la distancia a la que conversan. Yo tengo un 50 milímetros, Ya, 1.8. perfecto. Ocupa el 50 milímetros y ocúpalo de lado. ¿Ya? Ya. El 50 milímetros de lado. A ver, no vas a poder fotografiar un rostro, pero sí vas a poder fotografiar o mejor, a ver, intenta hacer esto. ¿Con quién estás hablando? Con Pipo, ¿cierto? O sea, Jonathan, Con ¿cierto? Cristóbal. Con Cristóbal. Ah, Cristóbal. A ver, en general, con 50 milímetros a 1,5 metros te da para esto. ¿Ya? Es un medio cuerpo. Esto está tomado con 50 milímetros a 1,5 metros. Entonces, Sí, claro, bueno. porque si te vas muy cerca del rostro también se va a ver medio mal. Así que fotografía medio cuerpo con el 50 milímetros, no hay ningún problema. Ya, vale. Lo importante es que aparezca el patrón, eso es lo único que quiero, que se vea una sombra debajo de la nariz. Vale. Entiendo. ¿Estamos? Un butterfly. Sí, butterfly, mariposa significa. Algunos le dicen Luz Beauty, otros le dicen
Es la luz Paramount, parece que le dicen. No me acuerdo, porque se ocupaba mucho en cine. No, la luz, pero se le dicen Paramount. Más allá de cómo se llamen, lo importante es que son tres patrones que son súper identificables, ¿ya? Y en general son fáciles de... ¿Dónde dejé la...? Dani, ¿me dijiste de lado la cámara? ¿Ah? ¿Me dijiste de lado la cámara con el 50 milímetros? ¿De lado? ¿Sí? ¿No? ¿De frente? ¿No? O sea, da lo mismo cómo te apunte la cámara. Lo importante es cómo te apunte la luz. Ah, ya pensé que me habías dicho de costado la cámara. No, en general, Vale. o sea, pues de frente o de medio lado, da lo mismo como sea. Lo importante es que la luz siempre tiene que estar en la misma posición. O sea, si tú rotas la cámara, el rostro tiene que quedar quieto. Porque en todos esos puntos, como sea que te tome la foto de la cámara, estás bien iluminada, bien iluminada, bien iluminada, bien iluminada, bien iluminada. La luz es la que no tiene que moverse. Tu rostro no tiene que moverse. La cámara puede moverse libremente, no hay ningún problema. Así que fotografía de frente, de lado, da lo mismo. No es que tengas que hacerlo, es que puedes hacerlo sin problema. Ya. Ya voy a jugar un rato. O otros rostros los patrones. ¿Ya? Ahora ya saben por qué ocupo el loop acá. Ya pues, a ver. ¿Alguien tiene alguna última duda? Estamos entonces. Sí, Ya pues nos vemos la próxima semana. A ver, ¿alguien más tiene duda, no? ¿Alex? ¿No? no. Ya pues. Entonces nos vemos la próxima semana. Obviamente hagan el ejercicio pronto para que yo lo pueda revisar. No se olviden y practiquen sus encuadres. Insisto, esa es la parte más difícil de asimilar en cómo usar la cámara o cómo apuntarle. Cualquier cosa. No muevan las cosas y las dejen en la mesa para hacer un... No. Tienen que fotografiar el objeto donde sea que esté con field de frame, donde sea que esté con regla de los tercios, etc. Ya pues. Que Ya. estén bien. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. No, chicos, que estén bien. Ya, Nos vemos, Dani, que estés bien. Ya, pues que estén bien. Chao, chao, nos vemos. chau, chau. Nos Chao, vemos. chao, nos vemos. Chao, Gracias. que estén bien. Chao.